En el funeral de mis gemelos, después de que murieran mientras dormían, mi suegra dijo, Dios se los llevó porque sabía qué clase de madre tenían. Mi cuñada gritó, bueno, por fin, ahora que se han ido, ella también se irá. Mis familiares estuvieron de acuerdo. Mi esposo guardó silencio. Entonces mi hija de 4 años tiró de la túnica del pastor y dijo, Pastor John, ¿debería contarles a todos que ponía la abuela en los biberones? La sala se quedó en silencio. Me llamo Iris, y esta es la historia de cómo mi hija Zoe, de 4 años, expuso el acto más malvado imaginable durante el funeral de mi bebé gemela. Comenzó cuando mis gemelas, Lily y Rose, tenían 6 meses. Mi esposo Liam y yo llevábamos 8 años casados y creíamos que teníamos la vida perfecta. Zoe era la luz de nuestro mundo, una niña brillante y curiosa que hacía 1.000.000 de preguntas al día. Cuando supimos que íbamos a tener gemelos, estaba encantada de ser hermana mayor. Sin embargo, la familia de Liam siempre había sido complicada. A su madre, Patricia, nunca le gusté desde el momento en que Liam nos presentó. Me dejó claro que pensaba que su querido hijo podría haberlo hecho mejor. Su hermana Rebecca era una copia exacta de su madre, siempre haciendo comentarios sarcásticos sobre mi cocina, mis tareas domésticas y mi crianza. Pero el padre de Liam, Robert, era diferente. Era amable conmigo y a menudo me defendía cuando su esposa se volvía demasiado cruel. Cuando nacieron los gemelos, pensé que Patricia se ablandaría. Los nietos tenían una forma especial de cambiar a la gente, ¿verdad? Me equivoqué. En todo caso, empeoró. Criticaba constantemente cómo los alimentaba, cómo los sostenía, cómo los vestía. Aparecía sin avisar y reorganizaba mi cuarto, alegando que lo estaba haciendo todo mal. Esos bebés necesitan estructura, decía, mientras me quitaba a Lily de los brazos. Los vas a malcriar, Rotten. Liam, bendito sea, intenta mantener la paz. Me decía que ignorara a su madre, que tenía buenas intenciones. Pero podía ver la tensión en sus ojos. Su familia y su esposa lo copiaban, y eso lo estaba destrozando. Los gemelos eran bebés perfectos. Dormían bien, comían bien y rara vez se fusionaban. Zoe los adoraba y siempre estaba dispuesta a ayudar con los cambios de pañales y las tomas. Les cantaba y les contaba historias de princesas y dragones. Verla con sus hermanitas me derretía el corazón cada día. Pero Patricia no se conformó con solo criticar. Empezó a exigir. Quería quedarse con los bebés toda la noche para que yo descansara. Insistió en preparar a sus amigos. Al principio intenté amamantarlos, pero Patricia siempre me negaba mis esfuerzos. Criticó mi producción de leche, sugirió que los bebés parecían hambrientos después de mamar y me propuso la fórmula como una mejor opción. Con el tiempo, la presión constante me agotó, y para cuando los gemelos cumplieron 4 meses, ya había cambiado por completo a la fórmula. Ahora me daba cuenta de que todo esto formaba parte de su plan. Necesitaba acceso a los biberones para llevar a cabo su enfermizo plan. Lo peor fue que Liam no lo vio. Su madre era un encanto cuando él estaba cerca, todas sonrisas y consejos útiles. Solo cuando él se iba a trabajar, su verdadera naturaleza salía a la luz. Aparecía en mi puerta con Rebecca a cuestas y se pasaban horas contándome todo lo que hacía mal. Eres demasiado blanda con Zoe, decía Rebecca mientras veía a mi hija jugar con sus muñecas. La van a malcriar igual que a estos bebés. Los bebés necesitan disciplina, añadía Patricia. No puedes dejarlos dormir cuando quieran. Intenté ponerles límites. De verdad que sí. Pero cada vez que le decía a Patricia que no podía venir, llamaba a Liam llorando, diciendo que le estaba alejando de sus nietos. Liam llegaba a casa frustrado y me pedía que intentara volver. Es mi madre, Iris, decía. Ama a los bebés. ¿No puedes dejar que te ayude? Así lo hice. Que Dios me ayude, la dejaré ayudar. Patricia empezó a venir todos los martes y jueves mientras Liam trabajaba. Insistía en prepararles los biberones a los bebés por la tarde mientras yo jugaba con Zoe o hacía las tareas de la casa. Al principio, me pareció tierno. Calentaba la fórmula a la temperatura perfecta y la probaba en su muñeca, como cualquier abuela cariñosa. Pero luego empecé a notar cosas. Lily y Rose tenían muchísimo sueño después de comer por la tarde cuando Patricia estaba allí. Dormían durante horas, mucho más de lo habitual. Cuando se lo comenté a Patricia, me despidió con un gesto. Los bebés en crecimiento necesitan dormir, decía. Deberías estar agradecido de que duerman tan bien. Pero me preocupaba. Los bebés tan pequeños no deberían dormir 6 o 7 horas seguidas durante el día. Llamé a su pediatra, el Dr. Walsh, y me dijo que podría ser normal, pero que siguiera vigilándolos. Zoe también empezó a hacer preguntas. Era una niña muy observadora, siempre se daba cuenta de cualquier cosa diferente. Mami, ¿por qué Lily y Rose duermen tanto cuando viene la abuela?, preguntó un día. La abuela las cansa jugando con ellas, dije, aunque no estaba segura de creerlo. Pero la abuela no juega con ellos, dijo Zoe, frunciendo el ceño. Solo les da el biberón y luego se duermen. Los niños se dan cuenta de todo, ¿verdad? Empecé a prestar más atención los días que Patricia venía de visita. La observé preparar los biberones y todo parecía normal.
Medía la fórmula en polvo, añadía el agua, la agitaba y comprobaba la temperatura. Nada inusual. Aún así, los bebés caían en un sueño profundo y antinatural después. Cuanto más observaba, más me decía mi instinto maternal que algo iba terriblemente mal. Empecé a llevar un diario, documentando los patrones de sueño del bebé, sus horarios de alimentación y las visitas de Patricia. Los días que no venía, Lily y Rose tenían ciclos de sueño normales. Dormían siestas de 2 a 3 horas, se despertaban para comer, jugaban un rato y volvían a dormir la siesta. Pero los días que Patricia estaba con ella, dormían 5, 6, a veces 7 horas seguidas sin despertarse. Intenté hablar con otras madres del preescolar de Zoe sobre esto. Quizás solo tenga suerte, dijo Jennifer, otra mamá cuya hija estaba en la clase de Zoe. Ojalá mi bebé durmiera tanto. Pero cuando le describí lo flácidas e insensibles que estaban las bebés durante esos largos sueños, Jennifer frunció el ceño. Eso no suena normal, Iris. ¿Has hablado con su pediatra? Había llamado al Dr. Walsh 2 veces, pero sin poder explicarle el comportamiento sospechoso de Patricia, me costaba comunicarle mis preocupaciones. ¿Cómo podía decirle a un profesional médico que sospechaba que mi suegra drogaba a mis bebés? Parecía una locura, incluso para mí. Un martes particularmente malo a finales de octubre, los gemelos durmieron casi 8 horas después de la visita de Patricia. No pude despertarlos para su comida de la noche. Sacudí a Rose suavemente, luego con más firmeza, y apenas respondió. Sentí su pequeño cuerpo como ese peso en mis brazos. Fue entonces cuando decidí grabar a Patricia en secreto durante su siguiente visita. Configuré mi teléfono para grabar desde la encimera de la cocina, detrás de la cafetera. El ángulo abarcaba la mayor parte del mostrador donde Patricia preparaba las botellas, aunque no era una vista perfecta de todo. Me temblaban las manos al presionar el botón de grabar. Cuando Patricia llegó ese jueves, parecía más nerviosa de lo habitual. ¿Dónde está Zoe?, preguntó de inmediato. Está en preescolar, dije. No llegará a casa hasta las 3. Patricia asintió con aprobación. Siempre había preferido que Zoe no estuviera durante sus visitas, lo que ahora me doy cuenta debería haber sido otra señal de alerta. Me entretuve doblando la ropa en la sala, pero no dejaba de mirar hacia la cocina. A través de la puerta, vi a Patricia en el mostrador, preparando los biberones con su precisión habitual. Parecía tardar más de lo normal y no dejaba de mirar por encima del hombro para asegurarse de que no la estuviera viendo. Después de que se fuera y los bebés se durmieron profundamente, me apresuré a revisar la grabación de mi teléfono. Me temblaban las manos mientras lo reproducía, avanzando rápidamente por las partes más mundanas. La calidad del video no era perfecta. Hubo momentos en que el cuerpo de Patricia bloqueaba la vista y la iluminación dificultaba la visibilidad de algunos detalles. Pero hubo un segmento claro donde pude verla sacar algo pequeño de su bolso y añadirlo a las botellas. Aunque no pude distinguir con exactitud qué sustancia era, su comportamiento reservado era evidente. Vi el video 3 veces, y el corazón me latía con más fuerza cada vez. Tenía pruebas. Prueba fehaciente de que Patricia estaba poniendo algo en los biberones de mi bebé. ¿Pero qué era? ¿Y cuánto tiempo llevaba así? Llamé a mi hermana Lisa, la única persona en quien podía confiar esta información. Lisa, necesito su consejo, dije, intentando mantener la voz firme. Creo que la madre de Liam está drogando a los bebés. Hubo un largo silencio. Iris, esa es una acusación muy grave. Sé cómo suena, pero lo tengo grabado. Está poniendo algo de un biberón en la fórmula. Lisa se quedó callada un momento. ¿Se lo has contado a Liam? Lo intenté, pero no me cree. Cree que estoy paranoica o celosa de la relación de su madre con los bebés. Tienes que confrontarla, dijo Lisa con firmeza. Y si lo niega, tienes que llevar ese video a la policía. Pero confrontar a Patricia parecía imposible. Era tan manipuladora, tan buena haciéndose la víctima. Si la acusaba sin pruebas absolutas de la sustancia que consumía, probablemente convenciera a Liam de que estaba teniendo una crisis posparto. Decidí intentar algo diferente primero. Al día siguiente, llamé a Patricia y le pregunté si podía venir a ayudarme con los bebés. Claro, querida, dijo, aunque noté la sorpresa en su voz. Casi nunca le pedí ayuda voluntariamente. Cuando llegó, ya tenía un plan. Iba a observar cada movimiento para ver si podía averiguar qué había en ese biberón. Patricia, voy a subir corriendo a buscar ropa para lavar, dije con naturalidad. ¿Podrías empezar a preparar los biberones? Vuelvo enseguida. Subí las escaleras, pero enseguida bajé sigilosamente y me coloqué donde podía ver la cocina sin que me vieran. Patricia tenía el bolso abierto sobre la encimera y estaba sacando la botellita. Intenté verla mejor, pero desde mi perspectiva no pude distinguir ninguna etiqueta. Fue entonces cuando Zoe entró corriendo a la cocina. Abuela, ¿qué haces?, preguntó con su voz fuerte e inocente. Patricia guardó rápidamente la botella en su bolso, con la cara roja de pánico. Solo estoy haciendo biberones para tus hermanas, cariño. Dijo con voz tensa. ¿Qué era ese biberón?, preguntó Zoe con su curiosidad de 4 años, llena de fuerza. Eso era. Vitaminas, dijo Patricia,
forzando una sonrisa. Vitaminas especiales para que Lily y Rose crezcan grandes y fuertes. ¿Puedo ver? Zoe intentó coger el bolso de Patricia, pero Patricia lo apartó rápidamente. No, cariño. Estas vitaminas son especiales para adultos. No para niñas. ¿Por qué solo les das vitaminas cuando mamá no está viendo?, preguntó Zoe. Se me heló la sangre. Hasta Zoe había notado el patrón. La cara de Patricia palideció y luego se puso roja. Zoe, este es nuestro secreto, ¿vale? La abuela a veces da vitaminas especiales, pero no hace falta que le contemos todo a mamá. Se preocupa demasiado. Pero mami debería saber de vitaminas, dijo Zoe, confundida. Estas vitaminas no, dijo Patricia con firmeza. Esto es solo entre tú y la abuela. Prométeme que no le contarás a mamá sobre las vitaminas especiales. Vi a mi hija de 4 años asentir solemnemente, sellando un secreto que podría matar a sus hermanitas. Esa noche, después de que Patricia se fuera y las gemelas estuvieran en su sueño inducido por medicamentos, senté a Zoe para charlar. Cariño, ¿te pidió la abuela Patricia que guardaras algún secreto hoy? La cara de Zoe se arrugó de preocupación. No debería contarlo. Zoe, nunca está bien que los adultos les pidan a los niños que les guarden secretos a sus padres. Si alguien te pidió que les guardaras un secreto a mamá y papá, siempre deberías contárnoslo. Pero la abuela dijo que las vitaminas son especiales y que te preocupas demasiado. Casi me da un infarto. ¿Qué vitaminas, cariño? Las que les pone a Lily y Rose en los biberones, del frasquito que lleva en el bolso. Lo hace cada vez que viene, pero me dijo que no te lo contara porque es un secreto de abuela. Tuve que disculparme para vomitar. Un jueves de noviembre, decidí hacer una prueba. Después de que Patricia alimentara a los bebés y se durmieran, probé la fórmula que sobró en el biberón de Rose. Tenía un sabor normal, quizás un poco amargo, pero la fórmula a veces sabe amarga. Pero entonces recordé algo. Fui al botiquín y encontré el Benadryl infantil que guardaba para las alergias ocasionales de Zoe. Probé una pequeña cantidad y se me revolvió el estómago. Ese sabor amargo que noté en la fórmula era exactamente el mismo. Esa noche, volví a mencionarle mis preocupaciones a Liam, pero esta vez fui más directo. Liam, creo que tu madre les está dando Benadryl a los bebés. Levantó la vista del teléfono, molesto. ¿De qué hablas? El sabor amargo de la fórmula, como duermen durante horas después de que ella los alimenta. Zoe mencionó haberla visto poner algo de un biberón en la fórmula. Iris, estás siendo paranoica, dijo Liam sin levantar la vista del teléfono. Los bebés están bien. Mi madre sabe lo que hace. Crió a 2 hijos. ¿Y si les está dando demasiado? ¿Y si no sabe la dosis correcta para bebés? Mi madre no es tonta, Iris. No les haría daño a los bebés. Pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. De hecho, ahora estaba segura de que algo iba muy mal, y mi esposo no me hacía caso. El martes siguiente, decidí quedarme en la cocina mientras Patricia preparaba los biberones. Fingí estar limpiando, pero la vigilaba atentamente. Parecía nerviosa conmigo allí, jugueteando con el envase de la fórmula más de lo habitual. No necesitas tenerla, Iris, dijo bruscamente. Llevo preparando biberones desde que naciste. Solo estoy limpiando, dije, pero seguí mirando, y fue entonces cuando lo vi. Un frasquito en el bolso de Patricia, no más grande que un gotero. Mientras ella creía que no la miraba, echó unas gotas en cada frasco antes de agitarlos. Se me heló la sangre. Después de que se fuera, llamé a Liam inmediatamente. Liam, tu madre está poniendo algo en los biberones, dije, intentando mantener la voz serena. ¿De qué hablas?, preguntó, visiblemente irritado. La vi añadir algo de un biberón en su bolso. Los bebés siempre duermen demasiado después de alimentarlos. Algo anda mal. Hubo un largo silencio. Entonces Liam suspiró profundamente. Iris, creo que el estrés de tener gemelos te está afectando. Quizás deberías hablar con alguien. ¿Hablar con alguien? ¿Pensó que estaba loca? Liam, hablo en serio. Vi que mi madre jamás lastimaría a los bebés, y él me interrumpió. Jamás. No quiero oír más acusaciones como estas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar a Lily y a Rose cada pocos minutos, aterrorizada por lo que pudiera pasar. Parecían estar bien, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa botellita. A la mañana siguiente, decidí investigar. Busqué en Google sustancias que ayudan a los bebés a dormir y me sentí mal al leer los resultados. Había varios medicamentos de venta libre que podían causar sueño prolongado en los bebés, y muchos de ellos podían ser peligrosos o incluso mortales en dosis incorrectas. La vida y la hidromina, el ingrediente activo del Benadryl, encabezaban todos los resultados de búsqueda. Los sitios web advertían sobre los peligros de administrar antihistamínicos a bebés menores de 2 años. Los efectos secundarios podían incluir somnolencia extrema, dificultad para respirar, en casos graves, coma o la muerte.
Me encontré leyendo historias de terror en foros de padres sobre sobredosis accidentales, sobre cuidadores bien intencionados que creían que un poco más no vendría mal, y sobre bebés que nunca despertaban de los sobresaltos provocados por la medicación. Imprimí varios artículos y planeé enseñárselos a Liam cuando llegara del trabajo. Seguramente, ante la evidencia médica sobre los peligros, se tomaría en serio mis preocupaciones. Pero cuando Liam entró por la puerta esa noche, Patricia ya estaba allí, sentada a la mesa de la cocina con Rebecca, ambas con aspecto sombrío. Iris, dijo Patricia, con la voz fingiendo preocupación, Liam me contó tus preocupaciones. Creo que podrías estar sufriendo depresión posparto. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Qué? Es muy común, intervino Rebecca, asintiendo con sabiduría. Las madres primerizas suelen desarrollar pensamientos paranoicos sobre la seguridad de sus bebés. Se imaginan amenazas que no existen. Liam se dejó caer pesadamente en la mesa. Mamá cree que deberías hablar con alguien, Iris. ¿Has estado actuando? Qué raro últimamente. ¿Raro? Intentaba proteger a mis bebés de que su madre los drogara, y me pintaban como una persona mentalmente inestable. Liam, tengo información, dije, sacando mis artículos impresos. Mira lo que el Benadryl puede hacerles a los bebés. Mira los síntomas de una sobredosis. Pero Patricia ya negaba con la cabeza con tristeza. ¿Ves? Se ha obsesionado con investigar los peligros en Internet. Es la típica ansiedad posparto. Te vi, dije desesperada, girándome hacia Patricia. Te vi poner algo en sus biberones. Cariño, dijo Patricia con su voz más condescendiente, creo que tu mente te está jugando una mala pasada. Jamás les haría daño a esos preciosos bebés. El hecho de que pienses que te demostraría cuánto necesitas ayuda profesional. Liam me miró con lástima. Lástima, no fe. Mi propio esposo pensó que me estaba volviendo loca. Quizás mamá tenga razón, dijo en voz baja. Quizás deberías hablar con el Dr. Peterson. El Dr. Peterson era psiquiatra. Querían internarme. No estoy loca, dije con la voz entrecortada. Estoy intentando proteger a nuestros hijos. ¿De mi madre?, preguntó Liam. Iris, escúchate. Estás acusando a mi madre de intentar matar a nuestros bebés. ¿No te parece una locura? Sí que sonaba descabellado. Dicho así, sonaba absolutamente descabellado. Pero sabía lo que había visto. Sabía lo que Zoe me había dicho. Sabía que algo andaba terriblemente mal. Pero todos en esa sala pensaron que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Esa noche, volví a llamar al Dr. Walsh y le pregunté si podía llevar a los bebés para hacerles análisis de sangre. ¿Hay algo en particular que le preocupe?, preguntó. Casi le conté lo de Patricia y los biberones, pero oía a Liam de fondo, probablemente escuchando cada palabra. Si le hacía estas acusaciones a un profesional médico y me equivocaba, Liam podría intentar hospitalizarme. Han estado durmiendo mucho más de lo habitual, dije con cautela. Me preocupa que hayan consumido algo accidentalmente. Programémoslos para la próxima semana, dijo. Mientras tanto, si nota algún cambio significativo en su comportamiento o respiración, tráigalos inmediatamente. Pero la semana siguiente nunca llegó. Durante los siguientes días, sentí que me estaba volviendo loca. Patricia me visitó 2 veces más, y en ambas ocasiones los bebés cayeron en esos terribles y profundos sueños. Pero ahora tenía miedo de decir algo porque todos pensaban que era mentalmente inestable. Empecé a desvelarme, mirando a Lily y Rose cada pocos minutos, aterrorizada de que alguna vez no despertaran. La falta de sueño lo estaba empeorando todo. Estaba nerviosa, paranoica, y Liam me trataba como si fuera a estallar en cualquier momento. Iris, te ves fatal, me dijo una mañana, al encontrarme sentada junto a las cunas de los gemelos a las 5 de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? No puedo dormir, le dije. Tengo miedo de que les pase algo. No les va a pasar nada, dijo Liam, pero me miraba como si fuera una extraña. Pero algo te va a pasar si no descansas. Quizás deberías quedarte con tu hermana unos días. ¿Quedarme con mi hermana? Quería separarme de mis bebés cuando estaban en peligro. No los voy a dejar, dije con firmeza. Entonces deja que mamá se los quede esta noche, sugirió Liam. Solo una noche para que puedas dormir. Pero pensar que Patricia tuviera acceso sin supervisión a mis bebés me ponía enferma. No, dije. Para nada. Liam suspiró profundamente. Iris, me estás asustando. No te comportas como siempre. Pero yo actuaba exactamente como una madre cuyos instintos le gritaban que sus bebés estaban en peligro. El problema era que nadie me creía. Ocurrió un jueves por la noche a finales de noviembre. Los gemelos ya tenían 8 meses. Patricia los había visitado esa tarde, como de costumbre. Les dio el biberón a los bebés, y ya habían caído en su típico sueño profundo. Liam llegó del trabajo sobre las 6, y cenamos con Zoe en nuestra pequeña casa en Millfield, un tranquilo barrio residencial a 1 hora de la ciudad. Los bebés seguían durmiendo. Son unos bebés tan buenos, dijo Liam, echando un vistazo a sus cunas.
Mamá siempre dice que tiene suerte de que duerman tan bien. A las 9, empezaba a preocuparme. Llevaban casi 6 horas durmiendo sin despertarse para comer. Era inusual, incluso para los que duermen bien. ¿Deberíamos despertarlos? Le pregunté a Liam. Deja que los bebés duerman, dijo, repitiendo una de las frases favoritas de Patricia. Se despertarán cuando tengan hambre. Pero no se despertaron. Los revisé a las 11 de la noche. Ambos aún respiraban, pero parecían tan quietos, tan silenciosos. Toqué suavemente la mejilla de Rose y apenas se movió. A medianoche, desperté a Liam. Algo anda mal, dije con voz temblorosa. Llevan casi 9 horas durmiendo. No es normal. Liam se levantó de mala gana y me siguió a la guardería. Tocó la frente de Lily y notó que tenía frío. Dijo que tenía frío. Fue entonces cuando entró el pánico. Ambos empezamos a intentar despertarlos, primero con suavidad, luego con más urgencia. Estaban tan flácidos, tan inconscientes. Su respiración era superficial y lenta. Llamen al 911, grité, levantando a Rose e intentando despertarla. Llama al 911 ahora mismo. Las siguientes horas fueron un torbellino de paramédicos, ambulancias y pasillos de hospital. Llevaron a los gemelos a la UCI y nos dejaron sentados en la sala de espera, abrazando a Zoe, que estaba confundida y asustada. ¿Qué les pasa a Lily y a Rose? No dejaba de preguntar. ¿Están enfermas? No pude responderle. Ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando. El Dr. Walsh nos recibió en el hospital e inmediatamente solicitó análisis de sangre y una evaluación completa. Nos hizo preguntas detalladas sobre los hábitos de alimentación y sueño de los gemelos, los medicamentos que tomaban en casa y cualquier cambio reciente en su rutina. ¿Consumieron algo inusual hoy?, preguntó. Casi le conté lo de Patricia y las botellas, pero Liam estaba ahí sentado, y sabía que lo negaría. Necesitaba pruebas primero. El análisis de sangre llegó 3 horas después. El rostro del Dr. Walsh estaba sombrío cuando nos llevó a una habitación privada. Lo siento, dijo en voz baja. Ambos bebés tienen niveles peligrosamente altos de difenhidramina en el organismo. Ese es el ingrediente activo del Benadryl. Para bebés de 8 meses, estos niveles son potencialmente fatales. Liam parecía confundido. ¿Benadryl? No les damos Benadryl. No tienen alergias. El Dr. Walsh asintió con gravedad. Ya lo sé. Alguien les dio esto, ya sea intencionalmente o por accidente. ¿Tienes Benadryl líquido en casa? No, dije inmediatamente. Entonces me acordé del biberón de Patricia. Pero mi suegra estaba allí hoy. Les dio el biberón de la tarde. Liam me lanzó una mirada que podría haberme matado. Iris, no. ¿Tu suegra tenía alguna razón para darles Benadryl a los bebés?, preguntó el Dr. Walsh. No, dijo Liam con firmeza. Mi madre jamás haría nada que lastimara a los bebés. Pero vi la duda en sus ojos por primera vez. Nos quedamos en el hospital toda la noche. Los gemelos estaban estables, pero seguían sin reaccionar. Zoe se durmió en la silla entre nosotros, y Liam y yo permanecimos sentados en un silencio terrible. Alrededor de las 4 de la mañana, una enfermera vino a la sala de gases. Lo siento, dijo con suavidad. La respiración de Lily se ha vuelto muy superficial. Deberías venir ya. Corrimos a la UCI, con Zoe todavía en brazos de Liam. Lily parecía tan pequeña en esa cama de hospital, rodeada de máquinas y tubos. Su pequeño pecho apenas se movía. ¿No puede hacer algo?, le rogué al Dr. Walsh. ¿Darle algo para contrarrestarlo? Estamos haciendo todo lo posible, dijo. Pero su sistema es muy pequeño. La dosis fue excesiva para un bebé de su tamaño. Lily murió a las 5:47 de la mañana. Rose le siguió 2 horas después. No recuerdo mucho de los días siguientes. Hubo entrevistas con la policía, preparativos para la autopsia y la planificación del funeral. La muerte del bebé se declaró como envenenamiento accidental, a la espera de una investigación más profunda. La familia de Liam nos apoyó, trayendo guisos y flores, y ofreciéndose a ayudar con Zoe. Patricia estaba devastada, o al menos lo parecía. Vio nuestra mesa de la cocina, quejándose de sus preciosos nietos y de lo injusta que era la vida. Rebecca lloraba junto a ella, ambas vestidas de negro, como plañideras profesionales. Esos pobres e inocentes bebés, decía Patricia. No se merecían esto. El funeral se celebró en la iglesia católica de Santa María, a la que la familia de Liam había asistido durante generaciones. El pastor John, quien había bautizado a Zoe con los gemelos, ofició el servicio. Los pequeños ataúdes blancos en la entrada de la iglesia eran casi insoportables. Zoe estaba sentada entre Liam y yo en la vista frontal, con un vestido negro que Patricia había insistido en comprarle. No entendía bien qué estaba pasando, solo que Lily y Rose dormían eternamente y todos estaban muy tristes. Estuve paralizado durante la mayor parte del servicio. El pastor John habló del plan de Dios y de cómo a veces no podíamos entender sus caminos.
La iglesia estaba llena de gente de nuestra comunidad, compañeros de trabajo de Liam, vecinos y familiares lejanos a quienes apenas conocía. Después del servicio, la gente se reunió en el salón de la iglesia para una recepción. Ahí fue donde todo salió fatal. Estaba de pie junto a la mesa de centro, intentando obligarme a comer un sándwich que alguien me había preparado, cuando oí la voz de Patricia detrás de mí. «¿Sabes?», le decía a un pequeño grupo de familiares de Liam, «quizás esto sea lo mejor». Me giré, seguro de haberla oído mal. «¿Qué dijiste?», pregunté. Patricia me miró con esos ojos fríos que ya conocía tan bien. Dije que quizás así es como Dios protege a esos bebés. La habitación a nuestro alrededor quedó en silencio. Liam estaba al otro lado del pasillo, hablando con el pastor John, y no lo había oído. ¿Protegerlos de qué?, pregunté, aunque temía la respuesta. La voz de Patricia se alzó para asegurarse de que todos pudieran oír. Dios se los llevó porque sabía qué clase de madre tenían. Sus palabras me impactaron como un puñetazo. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. «Patricia», susurré, «¿cómo puedes decir eso?». Cuando no había terminado, se giró para dirigirse a la sala. Su voz resonó en cada rincón. «Algunas personas simplemente no están destinadas a ser madres», anunció. «Algunas personas son demasiado egoístas, demasiado descuidadas. Dios vio el futuro que les esperaba a esos bebés y se los llevó para salvarlos». No podía respirar. La mujer cuyo veneno mató a mis bebés estaba de pie frente a la recepción del funeral, culpándome de sus muertes. Fue entonces cuando Rebecca intervino, con su voz aguda rompiendo el silencio. «Bueno, ahora que se han ido, ella también se irá». Varios familiares de Liam asintieron. Su tía Marta incluso dijo amén. Miré desesperadamente a mi alrededor, buscando a Liam. Todavía estaba junto al podio, hablando con el pastor John, pero se había girado para mirar la conmoción. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala, y le rogué en silencio que me defendiera, que le dijera a su familia que parara. Pero Liam simplemente se quedó allí parado. No dijo nada. Mi corazón se rompió de nuevo. No solo había perdido a mis bebés, sino que mi esposo iba a dejar que su familia me destrozara en su funeral. Fue entonces cuando Zoe me tiró del vestido. «Mami», susurró, «¿por qué te trata mal la abuela?». «Cariño», dije, arrodillándome a su altura. «No pasa nada». Pero Zoe no había terminado. Miró a todos los adultos que nos observaban, con la carita contraída por la confusión y la ira. Entonces hizo algo que jamás olvidaré. Zoe se acercó al pastor John y le tiró de la bata. «Pastor John», dijo con su voz clara e inocente que se oyó por toda la habitación silenciosa, «¿debería contarles a todos que ponía la abuela en los biberones?». La sala quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. El pastor John miró a Zoe con sorpresa. «¿Qué dijiste, cariño?». Zoe volvió a mirar a Patricia, luego a mí, y luego a todos los adultos que la observaban. «La abuela siempre ponía la somnífera en los biberones de Lily y Rose», dijo con naturalidad. «Tenía un biberón en el bolso y lo echaba en la leche cuando mamá no veía. Me dijo que eran vitaminas, pero yo sabía que no, porque las vitaminas no hacen que los bebés duerman tanto». El silencio se prolongó eternamente. La cara de Patricia palideció por completo. Eso no», balbuceó. Pero Zoe no había terminado. «Los niños de 4 años no entienden el concepto de guardar secretos cuando algo importante está en juego. Me dijo que no se lo contara a mamá porque era una sorpresa especial de la abuela», continuó Zoe, mirando directamente a Patricia. «Pero los bebés se pusieron demasiado dormidos, ¿verdad? Por eso ahora duermen eternamente». William se acercó corriendo desde el otro lado de la habitación, con una mezcla de horror e incredulidad en el rostro. «Zoe, ¿qué dices?», preguntó, arrodillándose junto a ella. «Papá, la abuela Patricia hizo que Lily y Rose se durmieran para siempre», dijo Zoe, rompiendo a llorar. «Intenté contárselo a mamá, pero la abuela dijo que era nuestro secreto. No sabía que los haría dormir eternamente. Pensé que solo les haría dormir siestas largas». Todas las miradas se posaron en Patricia, que retrocedía hacia la puerta. Su rostro ya no estaba blanco, sino rojo de pánico y rabia. «Es solo una niña», dijo Patricia desesperada. «Ella no sabe de qué habla. Los niños inventan cosas». Pero Robert, el padre de Liam, miraba a su esposa con creciente horror. «Patricia», dijo lentamente, «¿de qué habla Zoe?». «Nada», espetó Patricia. «Es una niña confundida que ha sido entrenada por esa mujer». Me señaló con un dedo tembloroso. Iris la incitó a hacer esto para intentar culparme de lo sucedido. Pero Zoe negó con la cabeza vigorosamente. «No, mami no me dijo que dijera nada. Te vi, abuela. Cada vez que venías a casa, ponías las gotas en los frascos. Te observé desde la puerta». El pastor John miró a su alrededor, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. «Quizás deberíamos llamar a la policía», sugirió en voz baja. «No». Patricia gritó. «No hay policía. Esto es ridículo». Pero Liam ya estaba sacando su teléfono.
Le temblaban las manos mientras marcaba el 911. Necesito informar. Creo que tengo que denunciar un posible homicidio, dijo con la voz entrecortada. Fue entonces cuando Patricia perdió la cabeza por completo. Empezó a gritarle a Zoe, llamándola mentirosa, diciendo que era una niña perturbada en la que no se podía confiar. Se abalanzó sobre Zoe, pero Robert la sujetó del brazo. Patricia, detente, dijo con firmeza. Detente. La policía llegó unos 10 minutos después. Los detectives Williams y Jen tomaron declaración a todos los presentes. Zoe, bendita sea su valiente corazón, les contó exactamente lo que había visto. A pesar de tener solo 4 años, su relato fue notablemente claro y coherente. Describió el biberón de Patricia, como esperaba a que yo saliera de la cocina, como añadía gotas a los biberones de fórmula. Dijo que eran vitaminas para fortalecerlos, según les contó Zoe a los detectives. Pero luego dormían muchísimo tiempo. Más de lo que deberían dormir los bebés normales. Patricia fue arrestada esa noche. Revisaron su bolso y encontraron una botellita de Benetrol líquido para niños, casi vacía. Al registrar su casa, encontraron más botellitas, junto con búsquedas en internet en su ordenador sobre pastillas para dormir seguras para bebés y la dosis de Benetrol segura para ellos. La investigación avanzó rápidamente después de eso. El detective Williams me llamó a la mañana siguiente para decirme que habían obtenido una orden de registro en la casa de Patricia. Encontramos varias botellas de Benetrol líquido para niños, dijo. Algunas estaban casi vacías. También encontramos artículos impresos sobre somníferos infantiles y notas manuscritas sobre las dosis. Me temblaban las manos al escuchar. ¿Qué tipo de notas? Notas que registraban la dosis que les había dado a los bebés y sus reacciones. Parece que llevaba semanas, quizá meses documentándolo. Iris, no fue casualidad. Ella. Experimentación sistemática con sus hijos. El alcance total de las acciones de Patricia se hizo evidente durante la investigación. Su historial de búsqueda en la computadora reveló meses de investigación sobre somníferos para bebés. Había visitado varios sitios web sobre las dosis de Benadryl, foros donde los padres hablaban sobre el uso de medicamentos para ayudar a los niños a dormir y sitios médicos que explicaban los efectos de los antihistamínicos en el desarrollo cerebral. Pero el descubrimiento más inquietante fue su documentación. Escondido en el armario de su habitación, los investigadores encontraron un cuaderno donde Patricia había estado anotando sus acciones con los gemelos. Las anotaciones no eran tan detalladas como las de un diario médico, pero mostraban un claro patrón de comportamiento deliberado a lo largo de varias semanas. El 3 de noviembre, administré 1,5 mililitros a cada bebé. Durmió 5 horas. Iris no notó nada inusual. El 8 de noviembre, aumentó la dosis a 2 mililitros cada uno. Durmió 6 horas y media. Los bebés parecían aturdidos al despertar, pero Iris lo atribuyó a los estirones. 15 de noviembre, 2,5 mililitros cada uno. Durmieron perfectamente durante 7 horas. Iris empieza a hacer preguntas. Hay que tener más cuidado. El 20 de noviembre, Zoe me vio preparando biberones. Tuve que explicarle que la respuesta eran vitaminas. La niña es demasiado observadora. Deberían programar las visitas cuando está en la escuela. Al leer estas entradas en la comisaría, sentí que iba a vomitar. Patricia no había intentado ayudar a los bebés a dormir mejor. Había estado realizando experimentos médicos con mis hijos, tratándolos como animales de laboratorio. El detective Chen explicó que el comportamiento de Patricia alimentaba el perfil de una persona con síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno de salud mental en el que un cuidador causa deliberadamente enfermedades o lesiones a alguien a su cargo para ganar atención o compasión. Quería ser vista como la abuela que podía demandar a los bebés cuando su propia madre no podía, dijo el detective Chen. Se estaba posicionando como la cuidadora superior mientras envenenaba sistemáticamente a sus hijos. El cuaderno también reveló la creciente frustración de Patricia conmigo a medida que yo empezaba a sospechar más de los largos periodos de sueño de los bebés. El 22 de noviembre, Iris se volvió cada vez más paranoica con los patrones de sueño de los bebés. Liam dice que ha estado investigando medicamentos infantiles en línea. Se está acercando demasiado a la verdad. Quizás tenga que aumentar la frecuencia de las visitas para despistarla. El 25 de noviembre, Liam me dijo que Iris me acusó de drogar a los bebés y lo convenció de que sufre de depresión posparto. Está considerando que la evalúen. ¿Qué momento? La entrada más cruel databa de solo 3 días antes de la muerte de los bebés. 27 de noviembre. El estado mental de Iris se deteriora considerablemente. Liam cree firmemente que es inestable. Cuando la internen, tendré acceso total a los bebés. Continúa los tratamientos sin interferencias. Los bebés están respondiendo bien al aumento de dosis. Ahora confían plenamente en mí. Patricia había planeado internarme para tener acceso ilimitado a mis hijos. Quería volverme loca mientras envenenaba lentamente a mis bebés. La investigación también reveló que Rebecca había estado más involucrada de lo que se sospechaba inicialmente. Los mensajes de texto entre las hermanas demostraron que Rebecca sabía del Benadryl y había estado alentando a Patricia a actuar. Patricia, Iris está empezando a sospechar de las citas para dormir.
Le preguntó a Liam si deberíamos llevar a los bebés al médico. Rebecca, no te preocupes. De todas formas, Liam no le cree. Solo ten más cuidado. Patricia, ¿y si se entera? Rebecca, no lo hará. ¿Y si lo hace, quién le va a creer a una loca antes que a una abuela cariñosa? Rebecca, quizá deberías darles un poco más. Dejarlos completamente inconscientes para que Iris pueda descansar. Se ve terrible. Liam ya está preocupado por su estado mental. Estos mensajes de texto demuestran que Rebecca no solo estaba al tanto de las acciones de Patricia. Los animaba activamente y me hacía creer que estaba perdiendo la cabeza. El juicio duró 3 semanas. El abogado defensor de Patricia intentó argumentar que era una abuela cariñosa que había cometido un trágico error, que solo intentaba ayudar a los bebés a dormir y que no se había dado cuenta de los peligros de la medicación. Pero la fiscal adjunta Jennifer Mills, presentó las pruebas metódicamente. El historial de búsqueda en Internet de Patricia, las detalladas entradas de su diario, los mensajes de texto con el testimonio de Rebecca y Zoe, todo pintaba un panorama de abuso deliberado y calculado. Zoe tuvo que testificar, lo cual fue desgarrador para ambas. El juez le permitió testificar por circuito cerrado de televisión para evitar tener que enfrentarse a Patricia en persona. Aún así, fue traumático para una niña de 4 años describir lo que había presenciado. Lo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí, fue la claridad y coherencia de Zoe en su testimonio. Su maestra de preescolar nos contó después que Zoe siempre había sido inusualmente observadora y comunicativa para su edad. La señora Canosa, dijo Zoe, señalando a Patricia en la pantalla, puso gotas en los biberones de mi hermana. Me dijo que eran vitaminas, pero yo sabía que no, porque las vitaminas no hacen que el bebé duerma tanto. ¿Tu mamá sabía de las gotas?, preguntó el fiscal con suavidad. No, dijo Zoe con firmeza. La señora Canosa dijo que era nuestro secreto. Pero los secretos con mamá son malos. Debía habérselo contado de inmediato. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Patricia intentó insinuar que Zoe estaba confundida o que la habían instruido, pero Zoe se mantuvo firme en lo que había visto. La veía hacerlo cada vez que venía a casa, dijo Zoe. Miraba a su alrededor para asegurarse de que mamá no la estuviera viendo, y luego ponía gotas del biberón en los biberones. Entonces Millie y Rose dormían un buen rato y era muy difícil despertarlas. La evidencia médica fue igualmente contundente. El Dr. Walsh testificó sobre los niveles de difenidreno encontrados en el organismo del bebé y explicó cómo estos niveles solo pudieron haberse alcanzado mediante dosis repetidas e intencionales. La concentración que encontramos fue mucho mayor que la que podría producirse por exposición accidental, afirmó. Alguien les había estado dando antihistamínicos a estos bebés regularmente durante semanas o meses. Un experto en toxicología explicó que la dosis final que Patricia les había administrado era casi 10 veces superior a la dosis segura para su edad y peso. A estos niveles, dijo el experto, el medicamento habría suprimido sus sistemas nerviosos centrales hasta el punto de que las funciones corporales normales, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la regulación de la temperatura, comenzarían a fallar. El comportamiento de Patricia en el tribunal solo empeoró las cosas. Me fulminaba con la mirada durante su testimonio, negaba con la cabeza dramáticamente cuando los testigos hablaban, en un momento dado, incluso se rió cuando Zoe describió cómo encontró a los bebés inconscientes. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de declarar a Patricia culpable de ambos cargos de asesinato en segundo grado. Rebecca fue declarada culpable de complicidad y recibió una condena de 2 años. Liam estaba destrozado. Se culpaba por no creerme cuando intenté decirle que algo andaba mal. Pasó meses en terapia para lidiar con la culpa de haber perdido a sus hijos y no haberlos protegido de su propia madre. Nuestro matrimonio no sobrevivió. ¿Cómo pudo sobrevivir? Cada vez que lo miraba, recordaba cómo permanecía en silencio mientras su familia me culpaba de los crímenes de su madre. Cómo desestimó mis preocupaciones y me llamó paranoica cuando intentaba desesperadamente proteger a nuestros bebés. El juicio duró 8 meses desde la condena por arresto, y nos divorciamos 2 meses después de la sentencia de Patricia. Zoe también empezó terapia. Cargaba con una tremenda culpa por guardar el secreto de Patricia, a pesar de ser demasiado pequeña para comprender las consecuencias. La doctora Lisa Kim, su psicóloga infantil, la ayudó a comprender que, en realidad, había sido muy valiente al hablar cuando lo hizo, y que no era responsable de lo que les pasó a sus hermanas. Han pasado 3 años. Zoe tiene 7 años y le va bien en la escuela. Todavía pregunta por Liam Rose a veces, pero ya no se culpa por lo sucedido. Nos mudamos de Millfield a un estado completamente diferente, a Colorado, donde vive mi hermana Lisa, para alejarnos de los recuerdos, las miradas y los susurros que nos seguían a todas partes. He vuelto a salir con alguien, con cautela. Mako es un hombre amable que entiende mi pasado y no me juzga por ello. Se lleva bien con Zoe, y a veces pienso que tal vez podríamos tener un futuro juntos. Pero nunca tendré más hijos. Nunca podría arriesgarme a pasar por esto otra vez. A menudo me preguntan si perdono a Patricia. La respuesta es no, y probablemente siempre lo será. Mató a mis bebés por una retorcida necesidad de ser necesitada, un deseo enfermizo de ser vista como la mejor cuidadora. Les robó la vida entera, le robó a Zoe a sus hermanas, me robó la oportunidad de verlos crecer.
pero estoy agradecida por una cosa. Agradezco que Zoe haya tenido la valentía de decir la verdad cuando más importaba. Si no hubiera dicho la verdad en el funeral, Patricia podría haber salido impune. La gente podría haber creído siempre que yo era responsable de la muerte de mi bebé. Zoe salvó mi reputación y mi cordura al decir la verdad en el momento justo. Una niña de 4 años logró lo que la investigación policial y la prueba del hospital no pudieron: desenmascaró al asesino. Ella es mi heroína. Sigo visitando las tumbas de Lily y Rose cada mes. Están enterradas en el cementerio de Millfield, allá en nuestro pueblo, bajo un hermoso roble. En su lápida se lee: queridas hijas y hermanas, que se fueron demasiado pronto. A veces, Zoe me acompaña en estos viajes, les dejamos flores y les contamos lo que nos sucede. Zoe siempre termina estas visitas de la misma manera. Tocará cada pequeña lápida y dirá: lamento haber guardado el secreto de la abuela. Pero dije la verdad cuando importaba, tal como tú me enseñaste, mami. Y así lo hizo. Mi valiente, honesta y extraordinaria hija dijo la verdad cuando más importaba, y gracias a su valentía se hizo justicia. Patricia morirá en prisión, donde debe estar. Mis bebés nunca volverán, pero al menos su asesino no lastimará a los hijos de nadie más. A veces eso tiene que ser suficiente.